Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi luz y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh. Muy buenos días iglesia, un saludo para todos los hermanos, en especial de la iglesia Aposento Alto. Buenos días familia, qué bendición poder estar una vez más aquí con ustedes y hoy en compañía de mi preciosa esposa que nos estará acompañando hoy en este devocional. Amén. Mientras están llegando las personas, pues queremos poner este devocional en las manos del Señor, pidiendo su bendición para que sea el Señor bendiciéndonos con su palabra y que sea el Señor hablando a nuestros corazones, porque necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la luz que nos da su palabra para nuestro diario vivir. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Te damos toda la alabanza y todo reconocimiento a ti, soberano Dios, porque ¿quién como tú, Señor? No hay nadie como tú, solo tú eres Dios, Padre. Y solo a ti elevamos nuestra oración, nuestra adoración y alabanza, Señor, y nuestra gratitud, porque también, Señor, estamos agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias por la vida. Gracias te damos por la salud, Señor, de todos los que estamos en este momento conectados, Señor. También te damos gracias por toda nuestra familia, Señor, representada en cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias por un nuevo amanecer, Señor, por permitirnos ver y contemplar la luz de un nuevo día, de un nuevo amanecer, sentir la luz y el calor de este sol que tú nos regalas, papá. Señor, muchas gracias por el aire que respiramos. Gracias porque podemos ver y admirar tu belleza, Señor, a través de tu creación. Gracias, papito Dios, porque podemos ponernos en este día de pie, Señor, y podemos hablar, oír, palpar, gustar, Señor. Gracias a ti. Gracias por todo, papito Dios. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos das la seguridad y la confianza para vivir, Señor. Y tú nos llenas de tu gozo y de tu alegría y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú la puedes dar, Señor. Y nos la da a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Ponemos esta mañana este devocional en tus manos, pidiendo tu guía y tu dirección y tu bendición. Y te pido, precioso Espíritu Santo, que tome el control de mi vida, Señor. Que seas tú hablando a través de mí. Úsame, Señor, en esta mañana, Señor, para exponer esta palabra preciosa, que para mí es un privilegio, Señor, poder ser útil en tus manos, Señor. Pero te pido, Señor, y también soy consciente que dependo exclusivamente de ti, Señor, que nada puedo hacer sin tu ayuda, precioso Espíritu Santo. Por eso, diríjame en esta preciosa mañana, Señor, y bendíceme a mí también y a todos mis hermanos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. El tema para hoy es avanzando con firmeza y constancia. Avanzando con firmeza y constancia, y para eso vamos a basar nuestro estudio de hoy, nuestro devocional, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que mi preciosa esposa va a dar la lectura de este versículo. Y dice así:
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿No lo podía repetir? Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dice la palabra de Primera de Corintios por el apóstol Pablo, nos menciona unas cosas importantes para nuestra vida. Sabemos que en esta vida tenemos muchas dificultades, tenemos grandes confrontaciones en nuestro diario caminar, y precisamente en la palabra de hoy nos exhorta que nosotros debemos andar firmes. La palabra de Dios nos anima a enfrentar la vida cristiana como una batalla. Tenemos que ser conscientes de que tú y yo, por la misericordia y gracia y amor de Dios, somos sus hijos. Ahora estamos enfrentando una batalla y tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y por eso la palabra de hoy nos lleva y nos anima que nosotros debemos estar firmes, que tenemos que ser firmes y constantes en este momento de nuestro diario vivir en la vida cristiana. Pero también nos dice que también debemos tener un crecimiento, y la Biblia también nos exhorta, la palabra de Dios, a que seamos firmes, seamos constantes, y también que tengamos un crecimiento permanente en la palabra de Dios. O sea que tenemos que estar avanzando, pero en total carrera, en esa carrera que tenemos también, no podemos perder de vista que los ojos del Señor Jesucristo están sobre nosotros, porque es la obra del Señor, y también sabemos que de Él es que viene la recompensa de Dios para nosotros. Entonces, en base a esa palabra, vamos a empezar el estudio. La palabra nos dice que tenemos que ser firmes. El apóstol Pablo nos exhorta y nos anima que seamos de esa actitud. La firmeza, según la Biblia, es estar revestido del poder de Dios mediante la fe, haciéndonos fuertes y estables, que no nos movamos, que no seamos personas fluctuantes, que ya que tomamos una decisión de servir al Señor, estemos firmes, parados en la roca que es Cristo, que no nos dejemos mover. Hemos tomado una decisión, y también nos dice que debemos ser constantes, y constantes significa perseverar en el propósito sin menguar, sin fluctuar, que esto ya no podemos echar un paso atrás. Como cristianos verdaderamente tenemos que tener la mirada hacia adelante, hacia la meta final, llevando a cabo el propósito que Dios nos ha encomendado. Estamos conscientes que estamos en una guerra espiritual, donde siempre debemos estar alerta frente a las acechanzas del enemigo. No podemos estar dormidos, no podemos estar entretenidos en otras cosas. Debemos estar siempre alerta, mirando a nuestro alrededor, cómo el enemigo estará tratando y buscando la manera de frenarnos en nuestro diario caminar, en nuestra carrera. Él es el que está interesado en que tú y yo no avancemos, en que tú y yo no llevemos a cabo esa obra por la cual Dios nos ha llamado, y que es un privilegio para nosotros de conocer que estamos al servicio de Dios. Entonces Él estará pendiente siempre para ponernos trabas, para ponernos tropiezos, para frenarnos y hacernos tambalear en nuestra fe. En el apóstol Pablo, en Efesios 6:11, nos recomienda la palabra y nos dice así: Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pónganse la armadura de Dios. Nos recomienda que para esta situación, para poder enfrentar al enemigo,
debemos tener puesta la armadura de Dios. Es esa armadura que el Señor nos ha dado, ese revestimiento de poder. Así como el Señor nos ha llamado, también nos ha capacitado, pero también nos ha equipado con el poder de Dios, con su armadura, para mantenernos firmes, porque tenemos una posición que defender. Y para el cristiano, huir y retroceder no es una opción, ¿verdad? Ya o retroceder y huir ya no es una opción para nosotros, porque nosotros tenemos que avanzar hacia adelante, avanzar hacia la victoria total, en que tú y yo hemos empezado a caminar. Y en esto la obra de Dios requiere de hombres valientes, y tanto hombres como mujeres valientes, dispuestos a enfrentar toda oposición que se levanta contra la obra de Dios. Tú y yo tenemos que hemos sido llamados. Amén. Y de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo también al ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que actuar con valentía. No tenemos que tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Y Él va adelante como nuestro gran capitán, como nuestro gran líder. Así que no tenemos que tener temor de nada. Se requiere firmeza mental y en lo espiritual. Es una lucha que tenemos que afrontar todos los días de nuestra vida. Y en ese día a día a veces las emociones tendrán o intentarán detenernos, traicionarnos. Por lo que la palabra nos llama a ser inconmovibles, es decir, no dejarnos mover de la posición donde nos encontremos. No dándonos mover para no retroceder ni tampoco llegar a ese estancamiento. Actuando siempre por convicción, con esa seguridad, con tenacidad. También hemos sido a un llamado continuo crecimiento, también firmes, constantes y creciendo. El camino del cristiano también ahora nos llama a crecer. Y crecer no es mantenernos en una sola posición. Tenemos que estar en constante movimiento hacia adelante. En este punto es donde muchas personas, muchos cristianos son frenados, son estancados. El enemigo los ha engañado haciéndole creer que no es necesario avanzar, que ya están bien, ya tienen a Cristo, ya son salvos. ¿Para qué comprometerse en otras cosas? ¿Para qué avanzar? ¿Para qué sacrificarse más? ¿Para qué les hace ver? ¿Para qué meterse en problemas? Tú estás tranquilo, tú estás bien. Entonces el diablo los engaña y los ha paralizado y los ha frenado y ha logrado estancar la vida de muchos creyentes. Por eso en la carta de los Hebreos 6, del 11 al 12, la palabra de Dios nos dice: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando en sí mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No sean perezosos. Y que dice, pónganla en mirada y imitemos en esos grandes hombres y mujeres que lograron superar todas estas adversidades y lograron llegar a cumplir el propósito que Dios le estableció para sus vidas. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros, no el de la pereza, no el del estancamiento, no el de la parálisis. Debemos avanzar. Y aunque se nos dice que no solo tenemos que mantener nuestra posición, sino que hemos llamado a avanzar diariamente porque la victoria ya nos la dio el Señor. Amén. Y Pablo nos lo recuerda en su carta en Romanos 8:37. Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos vencedores. Amén. Tenemos la victoria. Tenemos que ser conscientes de que ya la victoria ya fue hecha por el Señor. Amén. Que nosotros tenemos que caminar en esa victoria. Que el enemigo a veces piensa y cree hacernos sentir derrotados, pero no. Ya la victoria ya la hizo el Señor. Solamente debemos creer y apropiarnos
de esa promesa, apropiarnos de esa verdad para seguir creciendo y para seguir avanzando. El deseo de Dios para nuestras vidas es que crezcamos, Amén. que desarrollemos nuestra vida espiritual, que no nos estanquemos. Hay tantas promesas de Dios, hay tantas cosas, bendiciones que Dios quiere dar a su pueblo, a los cristianos, pero solamente hay unos que lo van a recibir porque se han determinado a avanzar y no han querido estancarse, no han querido frenarse, no han querido paralizarse y quieren seguir avanzando en sus vidas. Amén. El deseo entonces de Dios es que nosotros crezcamos tanto al nivel ministerial como a nivel personal. Por eso también en la palabra de Dios, en Efesios 4, del 11 al 13, nos dice la palabra: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Dios. Amén. El Señor nos ha capacitado, nos ha dado las armas, nos ha instruido, nos da de su poder para nosotros poder lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ¿qué hacer para crecer espiritualmente, cierto? ¿Qué podemos hacer? Después de que somos firmes, constantes y llamados a un crecimiento constante, continuo, ¿qué debemos hacer para crecer espiritualmente? Sería una pregunta muy interesante y la respuesta es, pues, tener en nosotros ese propósito de consagrarnos. Si no hay un propósito de consagración, pues no estaremos haciendo nada. No tenemos fe, metas, propósitos definidas para nuestra vida, pues, ¿a dónde queremos llegar? Si no tenemos una meta, un propósito definido en nuestras vidas. Tenemos que tener como cristianos metas y propósitos definidas. Entonces tenemos que dar un propósito de consagrarnos, de buscar más la presencia de Dios. Y eso lo hacemos a través de la oración. Teniendo esa relación con Dios a través de la oración, de la lectura de su palabra. Pero también mediante la formación, mediante el proceso de la formación de liderazgo, que de todas las personas que haga un propósito de una formación de liderazgo que hay en la congregación, todas esas bendiciones, todos esos beneficios que tenemos al estar congregándonos, donde tenemos participación en grandes estudios, grandes mentorías como las que estamos recibiendo, donde estamos capacitados, Amén. Donde se nos da toda esa información para el crecimiento de nosotros, para ser hombres cristianos, hombres y mujeres de victoria. Entonces es poder esa formación de liderazgo aprovechando las herramientas que nos ofrece la congregación. Y Amén. también a nivel personal, no tan solamente, también en el ámbito ministerial, pero también personal. El trabajo de la obra no es en vano. Dice ahora que nuestro trabajo, recordemos que nuestro trabajo en la obra no es en vano. Mira que Dios nos da ese privilegio todavía de trabajar para Él. Amén. Y más encima el Señor nos premia y nos da galardón. Qué lindo es el Señor, qué precioso es Dios. Amén. Cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta con sus hijos. El ministerio de la iglesia aquí en la tierra es extremadamente importante debido a que Dios lo utiliza para cambiar la eternidad de las personas. Y ese es el trabajo que tú y yo hemos sido llamados también a llevar a cabo, a llevar la evangelización, la proclamación del evangelio, la proclamación de las buenas nuevas a la humanidad, a tantas personas que están sin salvación, que no han conocido el evangelio, que están en tinieblas todavía. Y el Señor nos ha comisionado para nosotros aquí, para que llevemos a cabo la obra de Dios. Debemos alcanzar a las personas inconversas para llevarlas al evangelio mediante la predicación de la cruz. Y así podemos alcanzar a quienes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares también. Y aquí es donde el enemigo pues también no estará contento y usará todo su armamento enfilándolo hacia nosotros para que no se lleve
a cabo la obra de evangelización, porque Él no quiere que la gente tenga el conocimiento del Señor. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria. En 2 de Corintios 10, Primera de Corintios del 10 al 4 al 8, nos dice la palabra. En 1 de Corintios 15, 57, perdón. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que seguir adelante, animados, caminando hacia adelante, como se nos ha recomendado en la palabra. Hemos leído que la palabra nos dice que debemos actuar con firmeza, con constancia para poder enfrentar al enemigo, reconociendo que estamos en una batalla. Y eso se nos demuestra por medio de su palabra. Es una batalla que tenemos que tomar nosotros, pero con Cristo ya tenemos la victoria, porque sabemos que el enemigo intentará destruirnos y siempre estará ahí en todo momento. Él está acechando nuestras vidas, porque debemos tener también la armadura, tener la armadura de Dios para poder destruir toda obra del enemigo, como dice la palabra de Dios, y para poder obtener grandes victorias en el Señor. En Hebreos capítulo 6, 10 nos dice la palabra: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Amén. Dice que Dios no se olvida, no es injusto para olvidar la obra en nuestras manos. Así que la obra en el Señor no es en vano. A pesar de que el Señor, tan bueno con su amor y misericordia, nos da la salvación, nos da el privilegio también de servirle, y dice que Él no se olvida, que Él no es injusto para olvidar nuestro trabajo en el Señor. Qué lindo es el Señor. Y qué bueno sería poder terminar nuestra carrera como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que nos dice 4:7, este hombre logró terminar su carrera y logró con la ayuda de Dios avanzar, seguir adelante, y se dispuso a servir al Señor, ser obediente a Dios, y enfrentó todas las situaciones, enfrentó todas las adversidades que nosotros hemos leído en su palabra, y luchó porque él se había determinado honrar a Dios sirviéndole de todo corazón. Y él, qué bueno que al final de su carrera, él pudo exclamar esta palabra en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Amén. Qué bueno que el Señor dijo, amén, amén, que el apóstol Pablo pudo decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Que ese también debería ser también nuestras propias palabras. Cuando ya terminemos, cuando ya nuestro final aquí en la tierra, podamos concluir nosotros también con esa palabra, y que hemos acabado la carrera que el Señor nos encomendó, que hemos terminado la obra que Dios nos mandó a llevar a cabo a cada uno de nosotros. Que nosotros podamos decir: Señor, aquí te doy gracias porque he terminado lo que tú me has encomendado. Qué bueno que podamos decir así, como tener esa actitud del apóstol Pablo. Nuestra gran motivación será nuestro agradecimiento por su amor y su misericordia y su gracia a Dios Padre, que nos amó mediante su Hijo Jesucristo, que nos dio la salvación. En Hebreos 12:28 dice la palabra del Señor así: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Que hagamos lo que Él agrada, y todo lo que hagamos sea con amor reverente y por agradecimiento.
¿Quién no está agradecido Amén. por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, al darnos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna? Amén. ¿Quiénes no estamos agradecidos? ¿Y cómo no hacer nosotros en obediencia y en respuesta a su amor lo que Él nos manda que hagamos? Nuestra gran motivación, una de las grandes motivaciones debe ser el agradecimiento. Si tú y yo estamos agradecidos, debemos obedecer al Señor. Entonces, siguiendo la recomendación del apóstol Pablo, siendo firmes, constantes y creciendo continuamente. Ese es el camino que tú y yo debemos estar tomando en crecimiento. Porque por amor hacia nosotros, hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valga la pena. Y que por amor a nosotros, hacia nosotros, hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Ninguna obra en su nombre es desperdiciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra que teníamos para el día de hoy. Una recomendación para que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres de victoria. Que, como Pablo decía, imítenme a mí como yo imito al Señor Jesucristo. Que podamos imitar a este hombre en su determinación de honrar y buscar a Dios. Que esa sea también el propósito de nosotros como creyentes, honrar al Señor. Entonces, amados hermanos, esta era la palabra del Señor para hoy. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, que el Señor nos ayude a ser firmes, que el Señor nos ayude también a ser firmes, a no estar fluctuando, que tomemos una decisión verdaderamente ya de seguir al Señor, que dejemos la pereza, la apatía, la indiferencia hacia el Señor, que pongamos la mirada hacia adelante en la meta hacia el Señor, que seamos constantes, que no nos dejemos mover por las situaciones que vengan a nuestras vidas y las circunstancias, porque eso es lo que quiere el enemigo. Y también que estemos creciendo, que por favor utilicemos las herramientas que se nos dan en la iglesia, en nuestra congregación, para poder crecer y para poder desarrollar los talentos que el Señor nos ha dado. Y vamos a orar para darle gracias al Señor, que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos hace ser conscientes, Señor, de que tenemos un llamado, Padre, y es un llamado al servicio tuyo, Padre, y que en agradecimiento, Señor, por lo que tú has hecho por nuestras vidas, nosotros podamos corresponder también en amor y en obediencia hacia ti, Señor, en todo lo que tú nos has encomendado, Señor, a llevar a cabo la obra que tú has determinado que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres valientes, esforzados, Señor, que sin temor a nada, Señor, que hemos decidido, Padre, avanzar y crecer y apropiarnos de esa victoria que tú ya ganaste para nosotros, Señor. Ayúdanos a abandonar todo aquello, Señor, que impide que nosotros verdaderamente te busquemos a ti, Señor. Que no nos dejemos llevar por las preocupaciones de este mundo, Señor, para que no impidan nuestro crecimiento hacia ti, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a tu palabra para podernos acercar cada día más a ti, Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, en este diario caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos un anuncio, mis amados hermanos, una invitación para el próximo sábado. Tenemos la reunión de mujeres, el devocional del sábado que se lleva a cabo desde las 7 a las 8, se va a extender de 7 a 9 de la mañana, porque el tema me dijeron que iba a ser importantísimo,
que es muy importante el tema que se va a transmitir el día sábado. Entonces desde ya estamos con, mejor dicho, con ese anhelo de que se llegue el sábado para poder oír a estas grandes mujeres que son de bendición, esas ayudas idóneas, esas mujeres que el Señor nos ha regalado, esos regalos preciosos para que sean nuestra compañía, nuestra ayuda. Entonces el tema va a ser muy importante. Entonces invitación a todos para que estemos pendientes el sábado, el próximo sábado de 7 a 9, el conversatorio va a estar, mejor dicho, el panel, excelente el panel que estará ese sábado, así que no se lo pierdan por ningún motivo. Entonces, cordialmente invitados. No sé si mi esposa quiere motivar a las mujeres para que estén ese día conectadas también. Pues que invitemos a todas las mujeres, y se me hizo extraño cuando me dicen que nos dan 2 horas. ¿Será porque nosotras las mujeres hablamos tan poquito? Entonces, de esto que les hago el llamado a todas las mujeres que verdaderamente pues que nos escuchen el sábado, que es un tema muy importante de cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y entonces que estemos ahí, Dios mío, atentas a lo que el Señor nos va a hablar, sí. hablar. Dios las bendiga a todas. Amados hermanos, mis amados hermanos, un abrazo, bendiciones para todos, que el Señor los bendiga, tengan un excelente día, bendecido por el Señor, que el Señor bendiga a sus familias, bendiga sus vidas, bendiga su salud, bendiga sus hogares, sus trabajos, sus negocios, y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Y muchas bendiciones, mis hermanos. Amén. Saludos, Dios les bendiga. Dios les bendiga.